Vamos a Lucas capítulo 19. Quiero partir de allí, de Lucas capítulo 19, no sin antes llamarte la atención del título que me da el Señor. Y Él es bueno, y cuando le pido, mi oración es: Señor, el pan para tu iglesia viene en el domingo y no tengo nada, o tengo mucho, pero no siento que sea lo que nos vas a dar. Y el Señor muchas veces me da una cita bíblica, o muchas veces me habla con un refrán popular, y así es como comienza este sermón. ¿Cuántos han oído? El que busca, ¿cuántos se lo saben? Dice que el que busca, encuentra o halla. El que busca, encuentra. ¿Y cuántos saben que este refrán popular, este proverbio, no nace con Jesús, no es exclusivo de Dios? El Señor Jesús vino a reafirmar este principio, que el que busca, encuentra. Hermano, el que busca, encuentra. Muchos nos decían: no le andes buscando. ¿Cuántos se recuerdan? Que nos advertían los mayores: no le andes buscando. Ellos ya sabían. Y recuerde, amado, el que busca donde no debe, encontrará lo que no quiere. O en tiempo pasado se lo digo: el que buscó donde no debía, encontró lo que no quería. ¿Cuántos están aquí ya llegando? El que buscó donde no debía, encontró lo que no quería. El que buscó madurar, hola. El que dice: ¿y esto cómo será? Y acabaste casado a los 16 años. ¿Cómo sabe el pastor? No. El que platica del camino es porque ha andado, lo tuvo. Es que quiero conocer, y el que busca donde no debe, encontrará lo que no quiere. ¿A qué sabrá el cigarro? El que busca donde no debe. Y comenzaste probando el cigarrito y acabaste fumándote la vida. El que busca, encuentra. Y así comenzó esta disertación. Yo digo amén, es un principio bíblico, pero ya escarbando un poco más, se le atribuyen a pensadores, a filósofos, no a Jesús. El mundo secular no tiene en cuenta a Jesús. No les interesa a Jesús. La iglesia quiere que forzosamente gente incrédula, gente inconversa, gente no arrepentida celebre Semana Santa como se debería de celebrar. Hermano, es fuerza perdida, es un gasto innecesario querer meter a gente que no entiende, que no ha nacido de nuevo. Es como meter a la iglesia a un inconverso y decirle: levante las manos, que lo está viendo, que la gloria de Dios está cayendo. Ni pierdas tu tiempo, dígale al que está a su lado, ni pierda su tiempo con los inconversos. O sea, no de esa manera, hermano. Cuando usted encuentra este proverbio, el que busca, encuentra. Pudiera, la mente bíblica enseguida se remite a ¿cuál? Mateo. Cuando el Señor acabó el sermón del monte, cuando el Señor desciende de la montaña, Él está predicando y dice que en Mateo 7 Él reafirma un principio. Dice que al que llama se le abrirá. Es un principio. ¿Sí se oye? O sea, si alguien llega a tu puerta y están tocando, están llamando, tú sí o sí tienes que, si no abrir, ver quién es. Eso es lo que el Señor está hablando acerca de las necesidades de nosotros como hijos de Dios. Y luego también dice: el que busca, halla. Y el que pide, dice primero, recibe. Hermano, esto es bíblico, esto es espiritual, y debemos de entender que el que busca, encuentra. Pero miren la paradoja que yo me metí, o me metió el Señor. Y el que no, también. ¿Cómo? Si el que busca, encuentra. Y el que no busca, también encuentra. ¿Pero qué le platiqué? Hermano, el que no busca, en ese acto de no buscar, está buscando. Y va también a encontrar. Algunos vamos a encontrar si
si pedimos a Dios, si buscamos a Dios, encontraremos a Dios, creceremos en Dios. Pero como siempre le señalo, hay un antes y un después. ¿Quién buscó a Dios antes de que usted naciera de nuevo? ¿Quién buscó a Dios? ¿Quién buscó a Dios? Nadie. No hay ni uno bueno. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos buscó a nosotros. Amén. ¿Sí entiende los puntos que estoy usando? No hay ni uno que buscó a Dios. Todos nos desviamos a una, como ovejas al matadero. Pero ¿cómo es que dice? El que busca es una ley, encuentra. Sí. Y somos llamados a pedir. Y somos llamados a buscar. Y somos llamados a tocar la puerta. Pero cuando ya tenemos la vida de Dios por el Espíritu Santo en nosotros. Así que esto es importante. Y vamos a Lucas 19. Me gusta predicar mucho sobre Lucas porque él era o es médico. Lucas, cuando estuvo aquí en esta tierra, él es médico, era una persona culta. Y como todo científico, médico, usted cuando quiera investigar algo, vaya al Evangelio de Lucas y es muy específico. Lucas escribió, valga la redundancia, el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos. Nadie como él para dar detalles de cada pasaje de una manera hermosa. Y él nos narra en Lucas 19. ¿Qué estaba pasando en Lucas 19? Bueno, el Señor ya estaba a pocos días de entrar a Jerusalén. Él va aquí la narrativa que él va pasando por la ciudad de Jericó. ¿Cuántos se recuerdan de Jericó en los tiempos de Josué? Jericó estaba en el centro de Tierra Santa, o sea, tuvieron que primero romper Jericó para poder partir Tierra Santa y luego invadir toda la Tierra Santa, todo Jerusalén. Y Jericó llegó a ser una de las ciudades más ricas. Había muchas, le decían la ciudad de las palmeras. Imagínense en el desierto llegar a un vergel, llegar a esta ciudad. Era una ciudad muy, muy rica en todo. El comercio estaba allí y como estaba el comercio, estaba los cobradores de impuestos, estaba lo que es el fisco, la hacienda, para que me entienda. ¿Y qué pasaba con esto? Porque vamos a ver que Lucas nos narra de Zaqueo. Yo no sé, ¿verdad? Ese nombre de Zaqueo como que está relacionado con saquear, no creo que salga de ahí ese verbo, pero Zaqueo, el que vamos a ver en esta historia, nos dice que era un hombre pequeño, un hombre pequeñito era Zaqueo. Y es una historia que por lo regular se narra mucho en la escuelita bíblica, pero es una historia muy especial, muy hermosa, muy que tiene que ver con nosotros, hermanos. En el libro de Lucas nos narra de Zaqueo y también está muy detallado, por eso escogimos la narrativa de Lucas. Así que nos dice que Zaqueo era un hombre bajito de estatura, pero que él era un principal. Dice que él era un principal, era jefe de los publicanos, y dice, y rico. ¿Cómo era Zaqueo? Era jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los encargados de cobrar los impuestos, los de la mesa de los tributos públicos. Eran judíos, eran miembros de la nación, pero cobraban el impuesto para Roma. ¿Se imagina? Que llegaran a conquistarnos y mexicanos se pusieran a trabajar con los que nos oprimen, con los conquistadores, y nos cobraran de los que ganamos para sostener el imperio romano. ¿Se imagina? Así que los publicanos eran tan aborrecidos que, ¿sabe qué? Tenían prohibido entrar al templo. ¿Cuántos se recuerdan de la oración de el fariseo y el publicano?
O sea, el cobrador de impuestos estaba de lejos pidiéndole a Dios que fuera propicio a él, pecador. Él reconocía que buscando la prosperidad económica cayó en un trabajo aborrecible. Cayó en un trabajo, ¿qué le dije? Aborrecible. Él estaba consciente que haber buscado la economía lo llevó a conseguir un trabajo que era aborrecido en extremo. Era considerado de lo más inmundo en Israel, al grado que no podían entrar al templo, tenían prohibido entrar al templo porque contaminaban con su presencia y su maldad. Así que, ¿por qué llegó alguien como Zaqueo a trabajar para el enemigo? Porque buscaba su economía. ¿Cuántos buscando la economía cayeron en trabajos aborrecibles? ¿Cuántos están oyendo? Porque aún la delincuencia es trabajo. Y muchos buscando su economía. El que busca, encuentra. Y el que no busca, ¿cuántos dicen? También encuentra. ¿Cómo es esto? Paradójico, sí. Pero vamos aquí a ver unas 3, 4 historias con el favor de Dios en el nombre de Jesús. Dice pues la introducción, Jesús y Zaqueo. Está en Lucas 19:1. Dice la narrativa, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Sigo leyendo. Pero no podía a causa de la multitud, pues era ¿qué? Pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, como dice en Isaías 55, que tú envías la lluvia para hacer germinar la tierra, y así tu palabra que la envías y da fruto. Señor, sabemos que tu palabra no regresa a ti sin hacer para lo cual fue enviada. Yo te ruego por esta hermosa mañana que nos edifiques, que nos hagas reaccionar, Padre, y crecer en la gracia y en el conocimiento. En el nombre de Jesucristo creemos y por eso oramos. Y hablamos porque hemos creído y sabemos que tu palabra es verdad y que lo que nos transforma es tu palabra, Señor. Amén. Qué hermosa narrativa. Vemos pues que está hablando de un varón. Ya le expliqué que Jesús entró a Jericó, una ciudad muy próspera, muy rica. Así que si era una ciudad muy rica, ¿quiénes estaban ganando bien? Muy bien. El impuesto, el fisco, Hacienda, los encargados. Y Zaqueo no era uno que estaba sentado a la mesa de los tributos, como Leví, Mateo, que vamos a ver también que era publicano. ¿Saben que el Señor Jesucristo traía entre sus apóstoles a quién? A un publicano, a un cobrador de impuestos. Usted lo oye como Mateo, pero usted va a ver la narrativa, el llamamiento de Leví, porque él vino a llamar a ¿quiénes? A pecadores.
Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. ¿A quién se lo dirigía el Señor Jesús? A los escribas y fariseos, porque ellos se consideraban que muy justos, muy santos. Ellos decían, no, nosotros no tenemos pecado. Entonces Jesucristo dice, si ustedes no se redargullen lo que yo les vengo a dar, el mensaje de arrepentimiento, esto no es para ustedes. Yo voy con los pecadores, y es lo que ellos no entendían. Ojo, los escribas y fariseos, que eran los ministradores, los ministros de la ley, ellos cargaban al pueblo diciendo, ustedes tienen que vivir bajo estas normas. Y cuando no lo hacían, los aherían duramente y les decía, tienes que ir ahora al templo a confesar tus pecados y tienes que llevar un palomino según el grado. Y si había finanzas, tienes que llevar un cordero. Pero ellos tenían el monopolio. ¿Sabe al grado de qué llegaba? ¿Qué llegaba? Los escribas y fariseos mandaban a la gente al templo y llegabas allí y querías comprar algo para ofrendar al sacerdote. Tenía que ser un animal vivo para sacrificarlo. Y tú decías, pues no me alcanza más que para unas palomas. Y llegabas con el comprador de palomas y sacabas tu moneda, y si tu moneda era, como cada región tenía su propia moneda, decía, pero es que esta moneda aquí no puedes comprar con esta moneda, ve con los cambistas. Los mandaban a la casa de cambio ahí en el templo. O sea que era un negocio ¿qué? Redondo, porque al cambiarte la moneda ya te cobraban un impuesto. ¿Cuántos dicen buen negocio? Así como era ayer, es hoy. Por eso el Señor llegó y volteó las mesas de los cambistas y abrió las puertas de los corrales, porque tenían allí jaulas con palomas, con tórtolas, con becerros, con chivos, de todo, hermano. Tenían ahí, era una casa de mercado. Y el Señor les dijo, ustedes han convertido la casa de mi Padre en casa de mercado. Cuando el deseo de Dios, cuando instituye el templo, es que su casa sea llamada casa de oración para todos los pueblos. Uno de los deseos primarios de Dios es que la iglesia sea una iglesia de intercesión, una iglesia de oración. Y mucha iglesia hoy día ha perdido el rumbo, hermano. Están peleando que si debemos hablar en lenguas, que si no, que si hay que circuncidarse, que si no, que si hay que guardar el sabbat, que si no, que si hay que levantar las manos o no. Oremos a Dios, hermano. Eso es lo que debemos de hacer, porque la persona que ora no puede estar maldiciendo, porque no te da tiempo. O oras o maldices. No se pueden hacer las dos cosas. Por una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Por eso es tan bueno orar, porque cuando usted y yo oramos, no puedes estar maldiciendo. Y el Señor va más allá y dice, orad por los que los persiguen. ¿Cómo? Orad por los que los ultrajan y los maldicen, porque ese es el amor de Dios. Y cuando usted ora por los que los ultrajan y los maldicen, ¿sabe qué? Su odio se va, no tiene cabida. ¿Cuántos están oyendo y dicen, voy a orar por los que me maldicen? Voy a orar por los que me calumnian. Voy a orar por los enemigos del Señor, que son mis enemigos, para que el Señor, así como oraron por mí cuando era enemigo del Señor, también voy a orar por ellos. Entonces, ¿qué hacían los escribas y sacerdotes? Los sacerdotes primeramente les decía, ve al templo. Y llegabas allí ya con tu borreguito, con tu chivito, para que me entiendan. Y llegaba el sacerdote y lo examinaba, porque era ley. Dice que ninguno que estuviera tuerto o perniquebrado o magullado de sus testículos o cualquier defecto, hermano. Entonces llegabas tú queriendo a congraciarte con Dios y que el sacerdote presentara el sacrificio, y cuando llegabas a la puerta estaba un sacerdote ahí viendo y decía, este chivo no pasa. Pero ¿cómo si está bien? No pasa y punto, no pasa la verificación y hazle como sea. Este chivo no te lo acepta el sacerdote. ¿Y qué hago ahora? Pues véndelo a ver si te lo quieren comprar, pero tienes que comprar uno de aquí, porque los de aquí están verificados. ¿Se le hace conocida esa historia? Es del ser humano. ¿Qué pasó y cuántos se recuerdan cuando llevaban a nuestros hijos a la escuela? Y tiene que traer ropa de deporte. Dice uno, sale, yo conozco por allá que venden ropa de deporte. No, tiene que ser ropa de deporte de aquí. ¿Era un negocio qué?
redondo. ¿Qué negocio tenía Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes en los tiempos de Jesús? ¿Se recuerdan que le platiqué quién era Anás? Era suegro de Caifás. O sea que un rato estaba Anás como sumo sacerdote y luego ¿quién? Caifás. Y después tuvo 5 hijos Anás. Esto está en la historia a través de Flavio Josefo, un historiador judío. Anás tuvo 5 hijos. ¿Y qué fue lo que pasó? Algo tremendo. Los 5 hijos de Anás sucesivamente fueron sumos sacerdotes, fueron líderes únicos. Ellos tenían el control. Cuando llega Jesucristo y les dice que ellos eran sepulcros blanqueados, que robaban al pueblo. Por eso Él llega y voltea el negocio, se los para de cabeza y desde allí se decretó que ese hombre no podía vivir más. Sí está ahí. Así que vemos que había un control y Zaqueo, como todos los cobradores de impuestos, él no tenía permitido entrar al templo. O sea, solo los ladrones bautizados, pero los ladrones que no, esos no entraban, ¿sí? Y Zaqueo, vemos que no solo era un cobrador de impuestos, sino era un jefe de los publicanos. Él oyó quién era Jesús. Mire, metámonos en la historia. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Y la pregunta en el estudio bíblico es ¿por qué? ¿Por qué Zaqueo quería ver a Jesús? El que busca, encuentra. Él no estaba buscando a Jesús. Él él se sentía indigno de Jesús. Pero déjeme decirle que los publicanos, ellos se paraban, eran en la aduana, para que me entienda. Para entrar a una ciudad, usted tenía que pasar con sus productos del campo, la aduana del fisco. Y ahí ellos pesaban, calculaban tu producto que llevabas, tu cosecha, y le ponían un impuesto. Y ellos sabían que las básculas estaban amañadas, trucadas como su carnicero. Así que te vende 1 kilo, pero te da 900 gramos, por ahí me dijeron. Así los fariseos, los escribas, los publicanos, los cobradores de impuestos, ellos de eso vivían. Ellos tenían que pagarle una cuota al imperio romano. Eran aborrecidos porque el dinero que le quitaban al pueblo lo daban para que Roma pudiera sostener su ejército. O sea, es darle dinero, alimentar, ¿sí? Como pasa en muchas ciudades, en México no pasa, en la República Mexicana no pasa, que el crimen organizado tiene más finanzas muchas veces que el gobierno establecido. ¿Cuántos están oyendo? ¿Y quién da ese dinero para que nos sigan dando? El mismo pueblo. Ok. Así que para los hebreos, los judíos, un recaudador de impuestos era el ser más abominable, porque era un traidor a la patria. Y ellos estaban como una aduana en cada entrada. Así que ¿quiénes eran los hombres más informados? Los recaudadores de impuestos. Porque la gente llegaba de diferentes regiones de provincia a las ciudades capitales a vender su producto. Y ya ellos les inquirían qué está pasando. Entonces el rumor grande en este momento, porque ya estamos hablando que ya habían pasado más de 3 años en el ministerio, en el evangelio de Jesús. Entonces Jesús ya no era alguien desconocido, era un rumor grande que hablaban del Mesías prometido a Israel, y venía haciendo milagros, dando vista a los ciegos, oído a los sordos, levantando a los muertos, y las multitudes corrían hacia él y le buscaban. Jesús estaba en la parte más alta de su ministerio, su fama había crecido en tal manera, así que Zaqueo ya había oído hablar de Jesús. ¿Y sabe qué? Le intrigaba. A él le intrigaba, como a muchos de nosotros. Muchos de nosotros, en lugar de estar oyendo las predicaciones evangélicas, los estudios evangélicos, vemos, y permíteme la expresión, vemos y revemos todas las noticias, que si fulano, que si fraude, que si partido rojo, que si verde, que si azul, y se nos va el día
Hola, si el pastor nos ve, soy igual que tú. Se nos va el día, conocemos de política, conocemos de pandemia, somos expertos y somos neófitos en la teología. ¿Por qué? Porque es a lo que le invertimos, hermano. Y estamos escuche y escuche y escuche, y nuestra solidez de vida se fragmenta. Y ya no tenemos puestos los ojos en lo que debe de ocupar su vida como cristiano, que es que más de uno escuchen el evangelio de su propia boca. Pero no tienes tiempo. Y yo lo veo y no es por queja. Y le digo, bueno, ya tenemos, en esta semana ya vieron como 60, como 90, ya vieron la predicación. Pero usted ve la noticia, fulano de tal fue atrapado y no sé qué cosa. 15.400 millones vieron la publicación, y entre ellas la mayoría cristianos. Pero no nos vamos a desmotivar, porque aunque sea por uno que escuche y que sea alcanzado, y me han dado testimonios que hay gente que ha sido alcanzada. Entonces no quiero tener 1.500.000 millones, no. Por una oveja el Señor dejó el rebaño y fue a buscarla. Pero ¿a qué quiero llamar tu atención? Que así como en el primer siglo, la gente está ávida de noticias. ¿Para salir de qué? De su terrible rutina diaria. Porque aquel que busca ver una película, ver una serie, es porque su vida es un completo fracaso. Está aburrido. Hermano, cuando abre la Biblia y hay historias tan impresionantes. A mí me impresiona la vida de Zaqueo. Un hombre bajito, hermano. Ni siquiera era 1.90, 2 metros, no, un chaparrito, un hombre bajito que quería ver a Zaqueo, y la gente amaba a Zaqueo. No, cuando vieron que Zaqueo andaba buscando, me queda bien, andaba buscando ver quién era Jesús, ver a Jesús. La misma gente que cualquiera era más alto que Zaqueo, ¿qué hacían? Cuando venía Zaqueo, brum, se cerraba. No pasa este chaparro. No, él no va a ver a Jesús. Él es un proscrito, él es alguien abominable. Aléjate, no te vayamos a dar un puntapié o un golpe en el ojo, Zaqueo. Y él quería ver a Jesús. ¿Por qué era su anhelo de ver a Jesús? Porque él había recibido noticias de que Jesús traía en sus filas ¿a quién? A uno como él, a Mateo. Leví y Mateo. ¿Cómo? Sí, traía en sus filas a un recaudador de impuestos. Jesús. Pero eso era impensable, que el Mesías, que el enviado de Dios, que el Salvador de Israel trajera en su equipo a un recaudador de impuestos, un ser abominable. Que en Mateo 21, en Mateo capítulo 21, el Señor Jesús le narra a los escribas y fariseos y a todos los discípulos, dice, ¿qué os parece? Dice la palabra. Un hombre tenía 2 hijos, esto en Mateo 21, 28. Un hombre tenía 2 hijos. Cada vez que el Señor en sus parábolas, en sus historias, habla de 2 hijos, ¿a quién se refiere? A Israel y ¿a quién? Y a las otras ovejas, gentiles o hebreos, pero que no eran judíos, no practicaban la Torá. O sea, estaban entre el hijo mayor, Lucas 15, y el hijo menor, que había gastado todos sus bienes. Hermano, nosotros ¿a quién nos representaría? El hijo menor. Nosotros no teníamos Dios, nosotros no pertenecíamos al linaje de Israel, estábamos sin Dios y sin esperanza en esta vida. Pero el Señor Jesús llega y aclara algo que estaba dicho, pero que los judíos habían cerrado, que también los gentiles estaban dentro del pacto de la promesa de salvación. Alguien da gloria a Dios, hermano, por eso, aleluya. Porque no es por ser judío o ser griego, gentil, es por arrepentimiento. Y si Dios operó en usted
que le mostró su pecado, y usted y yo caímos delante del Señor en quebrantamiento, en arrepentimiento. Esa es la clave. No se trata de ser judío o gentil, se trata de arrepentirse, metanoia, convertirnos, reconocer nuestra maldad y nuestros pecados. Así que el Señor les dice: ¿qué os parece? En Mateo 21:28. Había un hombre que tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿A cuál hijo te reflejas tú, hermano? ¿Cuántos son los que dicen: Señor, envíame a mí, yo iré, pero luego no vamos? Y hay otros que decimos: no, yo no quiero. ¿Cuántos decían: es que yo no quiero ser cristiano? ¿Cuántos aquí dicen: yo no quería ser cristiano, ni líder, ni pastor, nada, yo no quería? Pero es el llamado irresistible. Yo le dije: no, 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 y sigo muchas veces diciendo: no, 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 pero acabo haciéndolo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El que lo hizo. Ahí está confirmado una vez más. No es prometer, es hacer. No es decirle: Señor, yo te serviré, pero no quieres hacer lo mínimo, ponerte a orar por tu prójimo. Cuando es un mandato de Dios, orad los unos por los otros, y ni siquiera oras por tu familia, ni siquiera oras por los miembros de tu iglesia local. Y mira lo que dice el Señor. Esto fue un mazazo para los escribas y fariseos. Acercándose, y el Señor dijo: voy. Dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Pregunta el Señor Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: oigan, de cierto os digo que los publicanos, ¿está oyendo? ¿Quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos, gente como Mateo, gente como Zaqueo. Jesús les está diciendo: en verdad les digo, pueblo de Israel, líderes de Israel, que los publicanos, aparece primero, y las rameras. ¿Quiénes son las rameras? Prostitutas. Van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron, y vosotros, ustedes, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Vemos entonces, amado, lo hermoso aquí, que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él vino no a exigir a gente muerta que cumpliera la ley, sino Él vino a dar vida, y vida en abundancia. ¿Y Él qué es la llave que Él ocupa para dar vida? Vuélvanse a mí, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y a quién más? A los que se creen y nos creemos inmaculados, a los que nos creemos justos. Yo soy pastor, ¿cómo me dices a mí que me arrepienta? A ti te digo, pastor, arrepiéntete de tus pecados, o también arderás en el infierno. Porque no es de ser de tal o cual tribu, porque no es de que practicas o no practicas tales cosas litúrgicas, ¿vives una vida de arrepentimiento o te crees justo en tu propia opinión? No, yo me voy a ir al cielo, porque tú lo dices. No es lo que tú digas, es lo que Dios diga. ¿Qué quiero que observes? ¿En qué escalón, en qué nivel pone Jesús? ¿En qué nivel estaban los publicanos? En el mismo renglón ¿de quién? De las prostitutas. ¿Se da cuenta quién era Zaqueo? Era un hombre catalogado de lo peor. Él no se sentía digno, la gente lo despreciaba. Él, buscando riquezas, halló desprecio, halló riquezas, porque dice que él era jefe de los publicanos. Leví era un publicano, pero Zaqueo era jefe de Leví. ¿Está entendiendo? Y la gente los despreciaba.
los aborrecía, eran indignos. Así que Zaqueo, por más que procuraba ver quién era Jesús, él quería ver quién era Jesús. ¿Por qué? Porque él había oído cosas acerca de Jesús. Él había oído que Jesús venía perdonando, que Jesús venía llamando al arrepentimiento. ¿Y qué le dije? Que en Lucas tiene el llamado también de Leví. En Lucas 5, si usted lo busca, Lucas 5, dice así, el encabezado, llamamiento de Leví. ¿Quién es Leví? Mateo, Leví. Después de estas cosas, viene el Señor bajando de la montaña y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué? Sígueme. El Señor viene y en su caminar ve al publicano Leví cobrando allí los impuestos. Y el Señor y Leví, Mateo, encontró lo que no buscaba. Hermano, Leví buscaba al Señor. ¿Cómo le dije que se llama este sermón? El que busca y el que no, también. Leví estaba buscando al Señor, no. Hermano, el día que Dios a través de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, por el Evangelio de vida, te alcanzó a ti, tú estabas buscando al Señor. No, yo estaba buscando cómo sanar para seguir haciendo la maldad. Lo último que quería este ser humano que está aquí era de Dios. Yo no quería absolutamente nada de Dios. Yo quería lo mismo que si un brujo me sanaba, yo lo hubiera seguido. Yo lo que quería era sanar. ¿Para qué? Para seguir delinquiendo. ¿Alguien me está entendiendo? Yo no quería de Dios. Es más, estaba yo en lo más renuente de Dios. No conocía a Dios y no quería nada de Dios, y sin buscar, Él me halló. Alguien puede decir aquí, yo no estaba buscando a Dios. Porque entonces se contradice la palabra, porque dice, el que busca, es una ley, encuentra. Pero ¿qué le puse? Y al que no busca, también. Pero recuerde que es antes de ser salvo y después de ser salvo. Ahora ya siendo salvo, Dios nos dice, búscame y tendrás vida. Ven a mí, acércate a mí. Así que llega el Señor con Mateo. Mateo estaba buscando a Jesús. No, él estaba afanado recogiendo dinero. Que lo odiaran no le importaba. Él estaba buscando economía. ¿Cuántos buscando economía han perdido amistades? Porque tienes que bailar al son que toque el mundo. Sí, no puedes ir contra las costumbres, no puedes ir contra corriente. Tienes que ser agradable al mundo. Por eso el cristiano se vuelve aborrecible, abominable. No nos quieren, no nos invitan a ningún lado, hermano. ¿Para qué te quieren a ti en una fiesta si eres una aguafiesta? No fumas, no tomas, no te drogas, no eres sensual, no bailas de reversa, no bailas sabroso, ya no te quieres ni mover. ¿Para qué te quieren a ti de aguafiesta en una iglesia? Eres aborrecible. Ay, ahí viene ese, ya no podemos contar chistes de doble sentido. Ahí viene el pastor. Yo me doy cuenta, hermano, si soy viejo lobo. Tienen una reunión y están y llego yo, hipócrita. No, aquí otros hermanos que me he encontrado. Te aborrecen, te rechazan. Así igual, Zaqueo, todos los publicanos entendieron que iban a tener dinero, pero la gente los iba a aborrecer, los iba a maldecir, iban a estar proscritos de Dios. Era su Dios y no poder entrar al templo. No les daban la comunión, como hacen hoy día la iglesia popular, la iglesia romana católica. Usted se separó, usted es divorciado, usted es esto. No, usted no puede tomar la, ¿cómo le llaman? La hostia. No puede tomar la hostia. Primero predícale el evangelio, invítalo a arrepentirse. ¿Para qué quieres darle hostia si no se ha arrepentido? Así que llega el Señor y ve a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué? Sígueme. ¿Cuántos escucharon eso? Sígueme.
¿Y dejaron qué? Todo. Lo dejé todo, hermano. Lloré porque yo sabía que algo estaba pasando en mi vida. Yo sentía que estaba yo sepultando a un ser muy amado. Cuando Él me llamó, yo no entendía, yo lloraba, yo le decía que yo no quiero. Si yo nada más quería ser sano de esta enfermedad, si yo nada más quería recuperarme, yo no quiero ser religioso, yo no quiero. Y allí iba yo llorando, hermano. ¿Cuánto se entiende? Yo iba, pero no quería ir. Y vemos que Mateo, Leví, porque vemos muchas veces la historia de Pedro y dejándolo todo le siguió. Pero Pedro, ¿qué tenía? Pues peces, pero no era un hombre rico. Pero este hombre rico lo dejó todo. Yo quiero imaginarme qué pasó con su oficina y todo, que agarró y le dijo a alguien ahí, mira, pero ¿y usted dónde va? No sé, Él me está llamando, pero ¿quién es Él? Él es Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Él es el Señor y desde ahora es mi Señor y yo le serviré. Pero Mateo, ¿y de qué vas a vivir ahora? No lo sé, pero ahí te dejo todo y me voy. ¿Cuánto le pasó? Y hay gente que todavía no quiere dejar, hermano. Incluso dejaron por un momento, pero regresaron como el perro a su vómito o la puerca lavada al cieno. Y siguen allí y quieren servir a Dios y servir a las riquezas. No se puede. ¿Cuántos están oyendo? Estoy predicando el evangelio. Estoy predicando a Jesús. Estoy predicando el mensaje del evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9:23, niéguese a sí mismo, muérase y sígame, si alguno quiere. Así que Mateo lo estaba buscando, no, el Señor lo encontró. ¿Cuántos sin buscar hallamos? Vea lo paradójico. Yo no busqué, Él me halló, Él me encontró. Y Él me dijo, sígueme. Y yo dije, ¿a dónde? Avanza como Abraham. Y Abraham salió sin conocer a dónde iba. Y mire, dejándolo todo se levantó y le siguió. Estoy hablando de Leví y Mateo. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea que Jesús fue recibido en una casa. Mateo tenía dinero. Sí, era rico, era la gente petrolera de ese entonces, era la gente que tenía dinero. Bueno, ya hoy ya no, pero bueno, cuando tuvieron, le hizo un gran banquete. Y Jesús no se puso a decirle, ese dinero está maldito del que tú me estás dando. Ojo, Jesús no estaba avalando esa conducta. Jesús estaba llamando de allí, y al grado que vemos fruto en la vida de Mateo, que es uno de los apóstoles. Caminó con Él. Y esa historia, ¿quién la oyó? ¿Quién la había oído? Porque recuerda que estoy aquí en Lucas 5 y después en Lucas 19 vemos que ese Jesús que llamó a Leví y Mateo, ¿usted cree que Zaqueo no oyó la historia? ¿Cómo? Mateo, Leví, el que anda con ellos, era recaudador de impuestos, era recaudador de impuestos. ¿Y qué hace con Jesús? No sabemos, lo llamó y ahí está, lo dejó todo. Y sigue con Jesús. Él entonces despertó en él, porque Dios produce el querer como el hacer. ¿Cuántos se acercaron a Jesús porque dijeron, ¿cómo? Mi compadre Chucho el Roto está yendo a la iglesia. Sí. Nosotros invitamos a una persona que era terrible, hermano. Y lo invitamos y lo llevamos a la iglesia. Ni siquiera estaba en la iglesia con nosotros, lo llevamos a otra iglesia porque llegó un moreno predicador y lo llevamos a este hombre y estábamos allí, y el hermano y yo que lo invitamos estábamos aquí atentos a la alabanza, a la predicación, pero volteábamos a ver a este hombre, hermano, y él estaba así y nosotros intercediendo, Padre, tócalo, quebranta la dureza del corazón de este hombre, porque era alguien tremendo, hermano. Y ya cuando terminó, nosotros como niñitos, hombres viejos, ya adultos, ¿y qué ves, hermano? ¿Cómo, qué te parece? Dice, no, dice, estoy maravillado. Gloria a Dios, dijimos nosotros. No, dice, estoy maravillado. ¿Cómo le hicieron? Dice, porque estaba un hombre que él conocía, compañero de él de maldad, en el coro. Y él estaba admirado, pero no nos decía, ¿y qué tienes? No, estoy maravillado, dice. ¿Cómo es que le hicieron para subir a ese pip?
allí dice, lo vi cantándole a Dios. ¿Qué te pareció la prédica? No, a mí el moreno ni lo conozco, dice. Pero al otro que estaba allí, dice, a ese lo conozco. ¿Qué pasó con él? ¿Sabe que igual a nosotros? ¿Cómo? ¿Quién está en la iglesia? ¿Tu suegra? Mi suegra se hizo evangélica y no se cayó la iglesia cuando entró. No. Dice, oye, entonces voy a ir a ver qué cosa está pasando. El muchacho fulano, el que estaba tatuado, que era drogadicto, asaltante y todo, ya anda cargando Biblia. ¿Cómo? ¿Y quién hizo eso? Pues dicen que Jesús. Y uno se va ¿a qué? Zaqueo dijo, ¿cómo? Un recaudador de impuestos. Yo sé quién es un recaudador de impuestos. Caminando con Jesús, sí. Pero eso ¿cómo sucedió? No sabemos. Solamente Jesús y venía haciendo milagros. Él estaba en su trabajo. Jesús se para, lo ve. Ni siquiera Mateo estaba buscando a Jesús. Ni siquiera Mateo puso sus ojos en él. Él puso sus ojos en Mateo. Él puso sus ojos en ti. El día que te llamó, tú no lo buscabas, Él te encontró. A su nombre sea la gloria. Y cuántos dicen, y aquí sigo. Y a veces digo, no sé por qué te sigo, pero te sigo. Y no estoy de acuerdo en esto y no estoy de acuerdo en el otro. Ahora no tengo lo que antes tenía, pero tengo lo que nunca antes pude tener. Y sigo sus pasos. Y llueve y truene y yo me encuentro siguiéndole. Y muchas veces llorando, y muchas veces voy predicando. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna. Hermosos son los pasos de los que anuncian la paz. Fuimos llorando, pero dice el Señor que regresaremos con nuestras gavillas cantando, aleluya. Y así lo hizo. Y vemos que Zaqueo se entera de eso. ¿Cómo? Un publicano de veras siguiendo a este Mesías Salvador, a este que reparte todo, a este que dice que los ricos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo pues dejó todo por seguirlo? Y eso fue despertando en Zaqueo que tal hambre, tal curiosidad, y ya estaba desesperado. Y cuando dicen Jesús va pasando por Jericó, era chaparrito pero era rapidito. Y hermano, había llegado a ser ¿qué? No solamente uno de los ladrones de Alibaba, había llegado a ser el mismísimo Alibaba. No, un segundo. Jefe de los ladrones. Sí, ¿cuántos cuando el Señor los alcanzó eran jefes? No eran secundarios. ¿Eran qué? El jefe de la banda. ¿Quién es ese chiquitito que está ahí? Ese chiquitito es el jefe de la banda. Ese es el mero matrón. Cuidado con él. Estamos hablando de un hombre astuto, de un hombre con una inteligencia animal diabólica, de un hombre que buscó finanzas a pesar de todo, hermano. Mira, pero vas a ser despreciado, Zaqueo, no importa, quiero dinero. Zaqueo, pero no vas a poder entrar ni a la iglesia, no importa. Buscando lo que no debía, encontró lo que no quería. Y luego, sin buscar, fue hallado por el Señor. Entonces la historia nos dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, tenía expectativas de Jesús y era un hombre rápido, astuto. Y mire lo que hizo, vio enseguida, trazó. La multitud se apretujaba para ver a Jesús y él dijo, yo la tengo perdida, soy un chaparrito. Pero él trazó. Era un hombre chaparrito pero rapidito, hermano. Él no estaba de que mañana lo hago, no, era un hombre diligente, hermano. Si él había llegado a ser jefe de los ladrones, de los publicanos, no era por perezoso. Porque muchos decíamos de jóvenes, no, yo quiero ser como ese jefe de la mafia y todo. Pues sí, pero no vas a dormir hasta las 3 de la tarde, papá. El jefe de los mafiosos ese es el que está ni duerme porque está alerta, cuidando lo que tiene y cuidándose que no se lo roben los mismos ladrones con los que vive y los otros ladrones, los policías que van a venir a atraparlo. Así que Zaqueo era un hombre sagaz, astuto, diligente, aunque sea para lo malo. Y inmediatamente él trazó la coordenada, dijo, aquí viene Jesús, va a pasar por este sicómoro, porque los sicómoros, que eran unos árboles daban un fruto semejante al higo, eran chaparros. Y esos árboles eran chaparros, eran bajos y tenían
un follaje, una sombra que dice que alcanzaba hasta los 25 metros. Imagina, ese era un árbol chaparro y con un tremendo follaje, y los plantaban a la vera del camino, dice la historia. ¿Por qué? Porque usted va en el sol del Medio Oriente y usted ve un árbol así, usted dice, aquí me quedo. ¿Sí? Yo lo veo aquí, mucha gente ya se detiene, hermano. ¿Por el templo? No, por los árboles. Porque viene ese calor de nuestra zona y va la gente, y ahí los veo y ahí se sientan. Yo digo, gloria a Dios, Señor, bendice. Y ya se ponen a ver y se ponen a leer lo que dice enfrente. Así que Zaqueo sacó las coordenadas y salió corriendo rápido, hermano. Y trepó a ese árbol sicómoro. ¿Por qué? Porque ese árbol era chaparrito como él. Y él se plantó ya en un árbol para él ver a Jesús. Él, queriendo ver a Jesús, fue visto por Jesús. Y miren lo que dice. Llega Jesús y le dice que, levantando la vista el Señor, ¿quién es el que todo lo sabe? ¿Ese atributo de quién es? Del eterno Jehová. ¿Y qué le dijo? Hey tú, así le dijo. No, le dijo Zaqueo. Ya desde ahí Zaqueo estaba muerto. Ya desde ahí Zaqueo había sido derrotado. Hermano, dice Zaqueo, él quería ver a Jesús y Jesús lo halló a él. ¿Y qué le dijo? El Dios omnisciente, Zaqueo, mis ovejas llamo por su nombre. Y a ti, el día que Dios te llamó, no te dijo hey tú, te dijo por tu nombre. He venido para darte vida. He venido para encontrar lo que se había perdido. He venido para romper las cadenas que te atan. Zaqueo, tú eres esclavo de la codicia. Has renunciado a todo lo de valor en esta vida con tal de saciar tus más impuros deseos. Y llega el Señor. Imagínense a Zaqueo ahí emocionado. Ahí venía Jesús. Y los que todos querían ver y tocar, se detiene. ¿Con quién? Escribas, fariseos, discípulos, gente de a pie, diciendo, ¡hey! Le habló a Zaqueo. ¿Cómo? Zaqueo no le habló a él. Él se detuvo. Jesús caminando y toda la gente tras de él, porque era el hombre del momento. Todos querían oírlo hablar. Y él se detiene con el último que debía detenerse. Un impuro, un inmundo, un traidor, un despreciado por su propia raza y familia. Y el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios en la carne, se paró debajo de ese árbol y levantó su vista y lo vio y le dijo, Zaqueo, desciende ya ahora y ve a tu casa, prepárala, porque es necesario que pose, que allí me habite yo este día. Necesito estar en tu casa, Zaqueo. Zaqueo no dijo, ¿cuándo va a ir, Señor? No, él tan rápido como subió, bajó. Y dice que bajó gozoso. Y yo desde ahí dije, Zaqueo, estás en los brazos del pastor. Ya no me producía gozo y de cómo va a ser la droga, y de cómo va a ser, qué vamos a tomar ahora y a qué lugar vamos a ir, dan botana, no dan botana, las mujeres que están ahí son atractivas o no. Me importó un carajo desde ese momento. Yo dije, Señor, yo no sé qué me pasa, pero yo tengo un gozo que nadie me puede quitar. Y Zaqueo bajó del árbol sicomoro gozoso, 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 y llegó a su casa y le dijo, mujer, no sabes a quién he visto. Mejor dicho, no sabes quién me ha visto. Me ha señalado y me ha llamado. Y prepara todo, mujer. Lava, limpia, tira esos cuadros, tira esos ídolos, limpia la casa, porque Él va a venir. Zaqueo, ¿quién va a venir? Él, el Mesías. El Mesías Salvador viene a la casa. Y era tal su gozo, hermano. Vemos nosotros que Mateo, Leví, le hizo un banquete en su casa también. Y estaban con Mateo, Leví, ¿quién? Otros de su calaña. Y los amigos de ellos, hermanos, ¿quién eran tus amigos cuando eras un saqueador? Pues era el tuerca, el gavilán. Mis amigos que oigan decir, pastor, no nos estés ventaneando.
Esos eran nuestros amigos como nosotros, pura gente despreciable. Y los escribas y fariseos le dicen a los discípulos: hey, ¿por qué come tu maestro con escribas con publicanos y pecadores? Dice: porque Él a los pecadores reciben, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen gracias porque Jesús, la iglesia me despreció, pero Jesús me aceptó? Porque Él come con los pecadores. Aleluya. Y Él fue que les dice: porque yo he venido, dice, respondiendo, a los que están sanos. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que vemos que Zaqueo le hace un banquete. ¿Cómo sería ese banquete, hermano? ¿Tenía alguna restricción Zaqueo? No, si era muy rico. Era muy rico, pero él desde ese momento, hermano, él renunció a esas riquezas. Porque tenía ahora un gozo que no era fruto de los logros humanos, sino el gozo que él tenía era fruto del Espíritu Santo. Él tenía el amor de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, la mansedumbre de Dios. Él estaba lleno de Dios. Él se bajó gozoso. Él, el despreciado, el que decía: yo me voy a morir archi mega rico, pero también me voy a morir archi mega aborrecido por mi sociedad, por mi pueblo, por mi familia. Pero su vida cambió. Y ahora él dice: ¿cómo? Él no me despreció como todos. Él lo miró y le dijo: Zaqueo, ¿qué? Date prisa. Y llegando, Zaqueo dijo en ese momento: sí, él descendió de prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, verso 7, Lucas 19:7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie ya en la casa, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Cuando la ley en Éxodo 22 le decía solo es el doble. Pero Mateo estaba tan lleno de Dios que dijo: no solo le voy a devolver, dice, si alguno he defraudado. ¿Era qué? Seguro, porque él vivía de eso y era muy rico y él era jefe de la banda y seguro había defraudado y seguro había robado. Y él dice: si alguno he defraudado, dice, la mitad de mis bienes. ¿Cuánto era, hermano? Wow, ¿cuánto era? Porque dice que era muy rico. Y él dijo: la mitad de mis bienes doy a quién, a los pobres. Ese hombre ¿estaba tocado o no estaba tocado por Jesús? Jesús lo había mirado, Jesús le había llamado por su nombre. ¿Qué más importa en la vida? Y hablo con aquellos que han tenido esa experiencia. Oye, pero vas a dejar esto, el trabajo, y dejo todo y me importa un rábano y lo tengo por basura. Y conozco a alguien que dijo: y lo tengo por estiércol, con tal de conocerlo a él. Aleluya. Bendita locura, hermano. Oye, pero dejaste un trabajo, pero dejaste esto, pero dejaste el otro, pero sí, perdí todo con tal de tenerlo a él. Y si lo tengo a él, lo tengo todo. Y él dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, ¿y cuántos dicen? Seguro, se lo devuelvo 4 veces. A lo que el Señor Jesucristo dijo: hoy ya ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. Y recuerde que los hijos de Abraham somos salvos por la fe, no por las obras. Jesús no le dijo: eres salvo porque estás devolviendo el dinero. No, eres salvo porque el fruto que estás dando avala que te arrepentiste de todo corazón. Ese hombre estaba, ¿sí? Antes de terminar, acompáñeme, vuélvase una hoja, si en su Biblia es una hoja. En mismo Lucas se lo puse. En Lucas 19 vemos a Jesús y Zaqueo. El que busca encuentra, y el que no busca también. Usted no buscó y fue encontrado. Zaqueo ni esperanza tenía. Ahora vemos a otro que la Escritura nos dice: un joven rico, un joven guardador de la ley. Vea 2 historias. Ya le platiqué de Leví y Mateo. Platicamos de Zaqueo.
Ahora quiero platicarle brevemente de un joven rico. No nos dice su nombre. En Marcos dice que este hombre, cuando Jesús iba saliendo de la ciudad, él llegó corriendo dramáticamente, hincó una rodilla en pie y le dijo: maestro bueno. O sea, era un hombre que lo tenía todo. Era un joven rico. No era despreciado como Mateo. ¿Me está oyendo? El joven rico era un joven amado. Era el Luis Miguel del primer siglo. Él era el famoso, todos querían verlo, era joven y guapo. Siempre lo he dicho: pastor, pero usted está especulando. La Biblia no dice que era joven, pero no dice que era guapo. Y yo pregunto: ¿habrá algún joven muy rico que sea feo? No. ¿Cuántas suegras quisieran un prospecto así? Está joven y es rico, está guapísimo. Aleluya, amén. Habla en lenguas. Sí, hermano. Por ahí dice el proverbio en la calle, no dice: Señor, dame dinero, que lo feo como sea pasa con dinero. Sonríe, el Señor le ama. Así que este joven, hermano, y era además dramático. Era un triunfador. Él llega con Jesús y lo busca. Él buscó y encontró. Zaqueo, sin buscar, encontró. Mateo, Leví, sin buscar, fue llamado. ¿Usted dónde estaba cuando Jesús lo llamó? Buscándole. Yo tengo mis dudas porque le conozco. Yo estaba huyendo, hermano. Lo último que quería era conocer a Dios. Entonces este joven rico llega y le dice: maestro bueno, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Se ve que todo lo había heredado. Y él decía: tengo juventud, tengo riqueza, tengo buen nombre. ¿Qué me hace falta? Allí anda Jesús. Él ofrece vida eterna. Él sabía lo que era la vida eterna, más que muchos evangélicos hoy día. Él sabía y le dice, porque él sabía que tarde que temprano había que presentarse delante del Padre. Y le dice: ¿haciendo qué cosa? Dice. Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ojo, él sabía que no podía comprarla. Él sabía que no había de otra manera más que era una herencia para los hijos. Y el Señor no lo trató como este hombre estaba acostumbrado. Era un hombre rico, joven, guapo, famoso. ¿Cómo estaba acostumbrado que la gente lo tratara? Poderosos señores don dinero lo trataban. Todos querían: hombre, él es el joven rico, es obediente, guarda los mandamientos. No, este va camino al cielo, pero de ya. Y él llega y quiere también adular a Jesús y le dice: maestro bueno. Y se oyó el batazo, hermano. ¡Pam! Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¡Wow! Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabe: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven responde: eso es, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Mira, Jesús llamó a Mateo y Mateo fue con él. Jesús llamó a Zaqueo y Zaqueo fue con él. Pero Jesús llama a este joven rico y no, se puso triste. Él sabía que su decisión era la más importante de su vida. Y yo pregunto, si pudiéramos preguntarle hoy a ese joven rico, más de 2000 años después, ya él murió, él perdió todo, decirle: ¿qué piensas ahora que cambiaste lo pasajero, lo terrenal, por lo eterno? Él mismo te llamó, tú lo buscaste y Él te dijo: haz esto y sígueme, y preferiste las riquezas que al Señor. Entonces él, el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Hermano, ¿cómo era Mateo Leví? Era rico y lo siguió. ¿Cómo era Zaqueo? Era muy rico y lo siguió. Este joven no quiso dejar sus riquezas. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
En Marcos 10, esta misma historia, el Señor aclara y dice, los que confían en las riquezas. No vayan a decir, los ricos, los pobres siempre dicen, no, los ricos no heredarán el reino de los cielos. Mentira. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Sí, y yo conozco gente pobre que su amor es el dinero y no tiene ni dónde caerse, hermano. Y hay gente rica que no tienen su confianza en las riquezas, sino en Dios. Así que esto no es decir, es contra los ricos. No, es contra los que aman otra cosa antes que al Señor. Y dice Jesús, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Así que dicen que ¿quién será salvo? Y Jesús dice, es imposible para los hombres. ¿Qué es esto? Confirmando las enseñanzas. Hermano, ¿alguien puede ser salvo por su propia voluntad? ¿Alguien puede ser salvo porque toda su familia quiere que sea salvo? Nadie puede ser salvo por obra humana. La salvación es de Dios. Y eso es imposible porque solo Dios lo puede hacer. Y para muestras la historia que narra Lucas a continuación de Zaqueo. Si hicieran un censo en ese tiempo en Jericó y les dijeran, ¿quién creen ustedes que cuando venga Jesús es candidato para la vida eterna? Pues dirían los fariseos, ellos guardan la ley, ellos esto, ellos el otro. ¿Y qué piensan ustedes en las encuestas de Zaqueo? No, Zaqueo es candidato al infierno. Pues llega Jesús y dice, Zaqueo, sígueme. Lo tocó. Y vemos allí lo imposible. Cuando te vieron a ti, ¿hace cuánto? 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Y que preguntaran, este no se salva, esta no se salva ni volviendo a nacer. Pero Él vino y te llamó y te dio vida. Y desde ese momento tú lo dejaste todo para seguir a Jesús. Dice en Isaías 65, por eso lo puse, permíteme. Con esto termina el Señor esta historia de Zaqueo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amado, Él no vino a exigir, cumplan, como hoy ha perdido el objetivo la iglesia evangélica. Queremos que la gente hable como cristianos si no han nacido de nuevo, criatura. Queremos que sean solemnes ante los días de temor reverente. Estamos mal. Jesús lo enseña y le dice a los fariseos, yo no he venido para exigir a la gente que cumpla lo que es imposible que un muerto pueda cumplir. Primero he venido a decirles, arrepiéntanse a ellos y a ustedes. Porque la iglesia está acostumbrada, hermano, a decirle al mundo, arrepiéntete, arrepiéntete. Y Jesús llega, y si usted no lo cree, lea las cartas Apocalipsis. Jesús le dice a las iglesias que, a todas, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Qué dice Jesús a la iglesia de Cristo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es esto, hermano? Está más cerca el día del Señor. Mira qué tremendo está profetizado. No en el Antiguo Testamento. Perdón, no en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Isaías, 800 años antes de que llegara el Salvador. Y ya Isaías por el Espíritu había profetizado algo que está en Romanos 10. Dice Isaías, fui hallado, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban.
¿Cuántos dicen wow? Dije a gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, aquí estoy. Hermano, yo sé de todos nosotros que no hay ni uno que buscó a Dios. Al contrario, estábamos huyendo de Dios. El Señor dijo ya, me encontraron los que no me buscaban. Dicen otras traducciones, me hice encontrar, dice él, por aquellos que no me buscaban. Hermano, ¿quién se apareció en el camino de Pablo? Cuando iba como Saulo de Tarso camino a Damasco queriendo alcanzar a los cristianos, ¿con quién chocó? ¿Él estaba buscando a Cristo? No, lo último que quería él. Y Cristo se hizo encontrar. ¿Cuántos tuvieron un encontronazo con Jesús? Es lo que él está diciendo aquí. Me hice encontrar por los que no me buscaban. Mira lo que dice esta otra versión. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Que Él se hizo encontrar. Tú no lo estabas buscando. Él así como por accidente, pum, se paró enfrente de ti. ¿Y tú quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú rechazas. Yo soy Jesús, a quien tú no conoces. ¿Pero por qué a mí, Señor? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para mí. Aleluya. Así que los despreciados, los que amábamos todo lo malo, los que jamás hubiéramos pensado, los que oíamos de Jesús, yo oía de Jesús como usted oía de Jesús. Jesús transformó a fulano y uno se alejaba así como de la peste, hermano. Cuando uno de mis cómplices, iba yo a decir, yo lo veía que ya andaba hablando raro, que ya no fumaba, que ya traía un librito de esos negros. Yo decía, apártate porque esto se pega. Uno algo sabía. A mí me daban, mira, a mí no me daba temor nadie, hermano. ¿Sabe quiénes me daban escalofrío? Esos que andaban con Biblia. Yo lo veía y yo decía, estos algo traen, estos cambian a la gente. Pero yo no sabía, yo no conocía, pero fui encontrado. Fui hallado por alguien al que yo no busqué. Así que si alguien se llena la boca de decir, no, yo encontré a Jesús. ¿Por qué cambiaste? Encontré a Jesús. No, Jesús no estaba perdido. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Nos ponemos en pie. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque no son los sanos, sino los enfermos los que tienen necesidad de médico. Amado, y yo sé y lo sé bien, ¿sabe cuál es el trabajo del diablo? Ha quitado la atención de lo verdaderamente importante. Vuélvase a Jesús, vuelva a poner los ojos en Cristo. Deje de meterse en tantas cosas, hermano, como cuando los enemigos de la reconstrucción de Jerusalén le decían a Esdras, ven, queremos hablar contigo. Y él decía, no puedo ir porque tengo una obra muy importante. Mucha gente, muchas noticias tratan de sacarnos del enfoque, pero usted y yo debemos volver al enfoque. Lo que la gente necesita es arrepentirse de sus pecados. Tenemos que volver al mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirnos, hermano, y es un mensaje, el Señor lo trajo para los escribas y fariseos, para los religiosos, tipo de la iglesia. El Señor te dice en esta hora, ahora, no mañana, date prisa, porque es necesario que yo pose en tu casa, que tú puedas abrir tu casa, que tú puedas abrir tu corazón para que el Señor more, habite en tu casa y limpiar tu casa. El que tenga oídos para oír, que escuche, hermano. Es necesario volvernos al Señor. Es necesario volver y obedecer cuando Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados, la gran comisión sigue en pie.
Vamos y prediquemos el Evangelio. Y el Evangelio es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, gracias por este tiempo hermoso. Gracias porque has hablado a nuestro corazón y sabemos que tu palabra no volverá vacía. Yo te pido, Señor, que aquellos que ya estaban desviándose, aquellos que ya habían perdido el objetivo, volvamos, Señor, al camino, volvamos a reencontrarnos contigo, Señor, volvamos a reconciliarnos, volvamos a reconsagrarnos, Señor, volver al camino. Perdónanos, Padre, porque nos habíamos desviado, estábamos extraviados, Señor, y ya habíamos perdido el rumbo. Pero ahora viene a mi mente el día, la hora, el momento, el instante en que tú posaste tus ojos en nosotros y, como tú has dicho, mis ovejas me conocen y yo las llamo por su nombre. Y tú nos hablaste, Señor, como a Zaqueo. No le dijiste: hey, tú recaudador de impuestos. No le dijiste: hey, tú hombre pequeño, desciende. No, tú lo miraste y lo llamaste por su nombre. Gracias, Señor, porque ese día glorioso tú detuviste tu camino, Señor. Nos miraste con esos ojos de amor y de misericordia, y todo lo duro de nosotros, toda la dureza de nuestro mezquino corazón cayó, y nos arrepentimos delante de ti y te dijimos: Señor, heme aquí, haz de mí lo que quieras, Señor, te seguiré todos los días de mi vida. Gracias, Señor, porque hoy volvemos al redil, volvemos al camino, volvemos al propósito, y que podamos compartir como sal y luz con aquellos que no te conocen, y no descalificar a nadie por muy ruin, por muy malvado que parezca, porque tú nos dices: misericordia quiero. Y esa es la misericordia que queremos dar, Señor. Usa nuestras vidas, úsanos como instrumentos, Padre, para que a través de nuestras vidas y testimonios y la invitación, almas vengan a ti, Padre. Queremos esto. Vuélvenos a ti como iglesia, Señor. Que dejemos de pelear y de batallar por cosas infructuosas y nos enfoquemos en llamar en tu nombre a los pecadores para tu gloria y bendición de este pueblo. Yo bendigo tu iglesia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos aquí decimos amén. Gracias damos a Dios. Dios le bendiga. Ponga por obra lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado, y si es para Dios, vámonos con alegría, hermanos, vámonos con gozo, en el nombre precioso de Cristo. A su nombre sea la gloria. ¿Y cuántos dicen es verdad? El Señor dijo: fui hallado por los que no me buscaban. Gloria a Dios, gloria a Dios. La salvación es de Jehová. Amén.